Hola amigos, les habla la precursora de Cristo, Vanessa Marín, y como todos los días le damos gracias a Dios porque nos bendice, porque nos cuida, porque nos ama, porque siempre está con nosotros. Y por eso acudimos a Él en acción de gracias, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda. Y consagramos este día ante su presencia para que Él sea el que nos dirija, para que Él sea el que actúe en nuestra vida y que todo lo que ocurra nosotros podamos ver los milagros que Él da a nuestra vida. Amén. Y bueno, hoy vamos a compartir, o les voy a compartir un tema que edifica a nuestro espíritu, edifica a nuestro camino de santidad, que nos enseña, que nos ilumina, que nos lleva a estar en el camino de Dios. Y es el ayuno de responder de mala manera. Vaya que ayuno. Un ayuno que nos exige, un ayuno que nos lleva a nosotros mismos. Y antes de entrar un poco en este tema, quiero invitarles y exhortarles a que la práctica del ayuno es una herramienta sin igual, una herramienta que nos da fuerza espiritual, una herramienta que nos mantiene unidos al plan de Dios. Y por sobre todo es una herramienta que nos mantiene en el camino de la santidad. Porque en el ayuno, ¿verdad?, nos despojamos de nosotros mismos. El Señor nos limpia, nos quita todo lo que no viene de Él para que Él sea el principal que habite en nosotros. Para que su amor actúe en nosotros. Como dice San Juan Bautista, es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Ese disminuirnos ocurre en el ayuno. Y cuando ayunamos de actitudes, que es lo que hoy vamos a compartir, pues sin duda alguna el Señor crece en nuestra vida porque es darle prioridad a Él en lo que Él haría en nuestro lugar. Es decir, que lo humano pasa a un lugar y lo espiritual se coloca en lo principal en nuestra vida. Por eso les invitamos a que esta herramienta espiritual la podamos ejercer en nuestro diario vivir, que tengamos ese hábito. En este momento el ministerio Juan el Bautista lo está llevando los días viernes, porque los días viernes la iglesia nos invita a tener ayuno, abstinencia. Y qué más oportuno que comenzar a trabajar en nuestras actitudes, porque sin duda alguna trabajar en ellas es estar conscientes que estamos en un camino de santidad en donde el Señor transforma nuestra vida. En la palabra de Efesios 4:29 vemos como Pablo, que me gusta, me encanta mucho cómo él se dirige a esta comunidad de Efesios. Y específicamente, él habla en este capítulo 4 de las exigencias de la nueva vida. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, estamos en la nueva vida, nuestra vida cambia. Allí dice, que no salgan de su boca palabras groseras. Si algo dicen, que sea bueno, edificante, oportuno y provechoso para quienes les escuchan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para nadie es oculto que cuando se nos dice algo de mala manera, causa molestia o incomodidad, llevándonos a generar conflictos innecesarios que pudieron haberse evitado con una comunicación asertiva y efectiva. Comunicación que Jesucristo siempre llevó a cabo. Jesucristo siempre tuvo dominio propio en las provocaciones, en las tentaciones, en las malas contestas que pudieron tener las personas a su alrededor, los gritos, los insultos. Allí podemos ver que Jesús no respondía de mala manera porque Él tenía dominio propio. Y por supuesto siempre aplicaba una comunicación asertiva y efectiva. Él sabía qué decir, qué callar, cómo decirlo y cuándo decirlo. Ahora yo te pregunto, ¿te identificas con esto? En lo personal les confieso que yo al 100%. Esta es una de las áreas de mi vida que está en proceso de conversión y no es en vano. Siempre Dios actúa de este modo que me haya tocado esta reflexión hoy. Porque me identifico con ella. Y con esto quiero decirles que este ayuno es un propósito diario en mi vida espiritual. Es un propósito que me he propuesto en mi vida porque entiendo y estoy consciente que allí actúa Dios. Y
Le pido a Dios día a día mostrarle en mi manera de responder a los demás de una manera amorosa, sobre todo en las situaciones que me molestan o no me agradan, que son las que veo injusticias, cuando me responden de mala manera, cuando veo que hay señalamientos y juzgan sin conocer la realidad. U otro momento donde mi impulsividad sale a flote, ¿no? Y sin duda alguna, pues al ser consciente de que eso es parte de mi vida, pues tengo que entregárselo al Señor, porque sin Él no soy nada. ¿A cuánto les ha pasado esto? Que se molestan por alguna injusticia, porque les responden de mala manera, por las provocaciones de otros. Y es como que, wow, me exige muchísimo y me lleva como que o exploto o nada bueno va a salir de eso. Entonces caemos en esa disyuntiva en si exploto y digo lo que pienso porque considero que es lo mejor, o dejo que Dios actúe en eso. Cuando nosotros dejamos actuar a Dios por medio de ese Espíritu Santo en esa manera de nosotros responder a los demás, es increíble cómo el amor de Dios florece en nuestra vida. Y cuando nosotros dejamos que Él actúe allí, créanme que se disfruta de la presencia de Dios. Y es cuando he dicho 1000 veces, gracias Señor porque me ayudaste, gracias Jesús, porque Él nos ayuda. Pero digamos que es un 50 y 50, lo que Él nos da, pero lo que dejamos que Él actúe en nuestra vida, el espacio que nosotros le damos, porque no podemos pensar que como ya yo tengo el propósito de mejorar en esto, por arte de magia va a pasar. Y no, el Señor actúa, pero nosotros debemos dejarlo actuar. Nosotros debemos dar esa disposición, esa apertura para que Él entre y dé frutos en nuestra vida. Quizás algunos dirían que pocas veces les ha pasado esto, o que muchas veces les ha pasado esto. Pero lo que sí es cierto es que pasa frecuentemente en nuestra vida, que o respondemos de mala manera o nos responden de mala manera. Y para ambos escenarios debemos prepararnos espiritual y emocionalmente. Y les voy a compartir algunos tips que me han sido de mucho provecho en mi vida espiritual y emocional. Uno de ellos es hacer silencio. No responder de forma inmediata. Hacer silencio. Quizá nuestra mente no se calle como esperamos, pero si nuestros labios se cierran y no decimos lo que posiblemente nuestro impulso nos diga, ya allí el Señor comienza a actuar. La otra que me ha funcionado mucho es una ejaculatoria que hago en mi mente y me ayuda como a centrarme en Dios. Y generalmente uso la cita bíblica de San Juan Bautista, que Él crezca y que yo disminuya. También podemos decir, me disminuyo, Señor, para que tú crezcas. Y lo repetimos allí en nuestra mente. Y allí el Señor va a actuar. Ustedes pueden decir cualquier cita bíblica o algo muy personal que les ayude como a encauzar ese pensamiento o ese impulso que interiormente quiere salir a flote. Entonces eso nos ayuda mucho a centrar nuestra mente en Jesús. Podemos repetir la palabra de Jesús. No hay nada más poderoso y amoroso que decir Jesús. Y repetirlo. Una herramienta para mí me ha dado muchísimo resultado y espero que en ustedes también así sea. Otra herramienta ha sido orar con frecuencia. Nuestra oración se refleja en nuestras acciones. Cuando nosotros veamos que estamos respondiendo de mala manera, que no estamos siendo tolerantes, que nuestras actitudes son más negativas que positivas, que estamos sensibles o vulnerables, hagámonos la pregunta. ¿Estoy orando? ¿Qué está pasando en mi oración? Porque en la medida que nosotros nos alejamos de la oración, más carne vamos a hacer que espíritu. Y por eso orar con frecuencia nos ayuda a tener dominio propio. Un pensamiento que nos ayuda antes de responder es preguntarnos, ¿aporta lo que voy a decir? ¿Ayuda lo que voy a decir? Y de inmediato vamos a tener la respuesta.
recordando siempre que cuando nosotros respondemos, nuestro cuerpo todo expresa, nuestro gesto, nuestra mirada, todo, porque nuestro cuerpo por naturaleza propia expresa. Y tenemos que pedir al Señor que seamos coherentes, que todo nuestro ser se una a este propósito. Y por último, hacerte la pregunta como dice el Papa Francisco: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en ese momento que estás? ¿Qué respondería Jesús? Y eso, por supuesto, nos da el dominio y nos da sabiduría en la manera como respondemos. Por eso pidamos especialmente hoy al Espíritu Santo nos ayude a tener dominio propio, a frenar nuestras palabras y que de nuestros labios brote agua dulce, como dice la palabra, que sea bueno, edificante, oportuno y provechoso para quienes les escuchan. Efesios 4:29. Recuerden y no olviden que somos humanos y podemos caer en esto sin darnos cuenta. Por eso es que es importante examinarnos en nuestra oración personal, examinar nuestras actitudes desde los gestos hasta las palabras. En la oración, el Señor nos quita las máscaras y somete nuestra soberbia, porque en la oración nos tenemos que abajar, menguar, disminuirnos y ser tal cual somos nosotros, porque Él nos conoce y Él sabe cómo actuamos, qué pensamos, qué sentimos. ¿Y quién más Él que nos puede ayudar a quitarnos lo que nos aleja para mostrarle a Él? No somos perfectos, pero sí somos perfectibles para Dios. Por eso existe el camino de la santidad. Y el camino de la santidad comienza con estas pequeñas acciones. Si tú y yo queremos ser santos, debemos comenzar a trabajar en este propósito. Y para terminar, oremos juntos y digamos: Señor Jesús, aquí estoy a tus pies y en tu corazón. Ayúdame a ser reflejo de ti. Dame por medio de tu Espíritu Santo el dominio propio para que mis palabras y acciones sean muestra de tu amor en mí. Amén. Y decimos: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden, como dice San Juan Bautista, es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Juan 3:30. Les habló la precursora de Cristo, Vanessa Marín. Que el Señor les bendiga, les guarde, les anime y les ayude por medio de su Espíritu Santo a trabajar este propósito en nuestra vida. Porque de esta manera estamos caminando en santidad y justo allí es donde disminuimos para que Él crezca. Un abrazo.